Muy buenas, queridos amigos, damas y caballeros. Estamos en una emisión más de su programa preferido de cine, Lumière, Soma y Debates. Tenemos una película bastante particular el día de hoy que mostrarles. Vean, va a ser, yo siento que la plática de hoy va a ser bastante interesante. Pero antes de comenzar, pues vamos presentando a los protagonistas de este show. Pues tenemos, como siempre, a nuestros grandes invitados. ¿Cuáles invitados? Si son los que hacen el programa, yo nada más los presento. Tenemos aquí a Don Fermes. Salude a su querido público, señor Fermes. Hola, muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo, sintonizando o escuchando en cualquiera de las múltiples plataformas. Es para mí un gusto nuevamente saludarlos esta noche en el momento de grabar este programa. Y bueno, como siempre, un saludo y bueno, continúo, cedo el micrófono. Excelente, muchas gracias. Es un gusto siempre compartir con usted. Y tenemos también a nuestro querido Don Esteban. A ver qué frases jocosas nos va a traer esta noche. Saluda a su público. ¿Por qué se espera que yo haga los chistes, oye? Bueno, buenos saludos cordiales. Bandita rota, bandita integrada por gente rota, bien psicológica. Todos estamos rotos. Y pues, como les comentaba, pues una película que, como pues ya más o menos les va diciendo nuestro querido amigo el señor Esteban, pues es para gente rota. Así que, pues cuéntenos un poco de la película que nos trajo esta ocasión. ¿Cómo no? Con mucho gusto, señor Mandón. Bueno, la película que nos ocupa hoy es la aclamadísima Masculin Femenine de Jean-Luc Godard. Es una película un tanto difícil de resumir, porque se trata de una colección de 15 escenas. Incluso muy al principio de la película lo pone. Son 15 hechos concretos, ¿no? Entonces, durante la película va viendo una cuenta y unas interrupciones que marcan el principio y el final de cada uno de estas 15 escenas. A grandes rasgos, la historia nos habla sobre la relación entre un personaje que se llama Paul y otro personaje femenino que se llama Madeleine. Son personajes que son un poquito como opuestos. Bueno, no opuestos, son diferentes, digamos. Porque Paul es un tipo que acaba de salir del servicio militar y está como muy interesado en la política, en las políticas más de tendencias como socialistas. Mientras que Madeleine es una aspirante a cantante de pop, que lo único que le interesa es como verse bien y divertirse. Estos personajes, pues a sus diferencias, comienzan a tener una interacción amorosa y la película nos va llevando digamos, llevando a través de una serie de escenas en donde se va desarrollando un poco la relación de esta pareja. Pues bueno, en resumen, eso sería. Y bueno, a partir de esto, pues ya podemos como comenzar a hablar un poquito de la película, ya que esta es la premisa principal. Todo lo demás ya son como agregados. No sé qué les pareció la película, muchachones. Pues háganos el honor, señor Fermes, porque es de mala educación empezar uno, ¿verdad? Claro que sí. Siempre le dejamos lo difícil, Lo... discúlpenos. Pues sí, No se preocupe. No, justo, bueno, de entrada, efectivamente, como don Esteban menciona, y como más adelante lo van a ir notando conforme avance nuestra plática, estas 15 escenas representan un conjunto, una especie de collage entre los diferentes momentos que van cursando nuestros dos personajes principales, Paul y Melanie. Aquí lo interesante es también entender el contexto de masculino-femenino. De hecho, ambas partes se comienzan a complementar muy bien, comienzan a jugar a esta dicotomía. Los dos son las dos caras de una misma moneda, la naturaleza humana. Justamente encontramos elementos de la cultura pop muy bien sintetizados, algo que siempre ha tenido Jean-Luc Godard, o más bien que tuvo a lo largo de su filmografía, fueron justamente estos compaginados de tener las caras de la moneda
situadas en un contexto social muy peculiar. En este caso, tenemos justamente a un chico interesado en la política, que también por su juventud está buscando esa parte que creo, por la cual creo que muchos hemos pasado, que es justamente el querer comerte al mundo por diferentes ángulos. Tienes sueños, ilusiones, tienes deseos, también comienzas a tomar muchas posturas, incluso a nivel ideológico. Algo que por ahí me llamó mucho la atención es que hay una escena en la que de hecho se hace un resumen de esta parte. Podemos cambiar nuestras ideas, pero no nuestros sentimientos. Más adelante profundizaremos un poco más en esa clase de frases que comienzan a surgir, pero justamente esta película, masculino y femenino, juega mucho con la dicotomía, juega mucho e insisto, a las dos caras de una misma moneda. Por un lado, este chico, Paul, en el correcto francés, comienza a tener como esa parte de querer interactuar y hacer un poco más por el mundo. La película está ambientada en el contexto de 1965. Francia en 1965, en ese momento, tiene la participación de dos grandes candidatos. El casi entonces desconocido François Mitterrand, que por ahí se le hace mención incluso en la propia película, con jugar a decapitarlo. Ya hablaremos también un poco más de esa escena. Un jovencísimo François Mitterrand, que para aquellos que no lo sepan, cuando Soma, Esteban y un servidor nacieron, François Mitterrand era el presidente francés de turno. Y el otro es el gran héroe de la guerra, Charles de Gaulle. En esa época hay dos grandes posturas. Una enfocada al conservadurismo por parte de Gaulle y otra tendiendo a la centroizquierda de François Mitterrand. Y esto se ve plasmado y permeado dentro de la película por la postura que toma Paul. Paul, de hecho, roza en el anarquismo, pero en un anarquismo, digamos, tendiendo hacia el apoyo a De Gaulle. A lo largo de la película él va a tener una fuerte postura política y hay una escena que solo les voy a decir, fue de mis favoritas, que yo siento que es el epítome de la, perdón, es la parte más álgida de la película, que es una escena en el cine en donde están viendo una película que, dato aparte, es una meta-referencia, es una película también del propio Jean-Luc Godard. Y en esta película, a lo largo de esta película, ellos comienzan a discutir, comienzan a dar sus puntos de vista, sus posturas, y en un juego muy meta-referenciado, comienza a haber este intercambio. Considero que es una de estas películas que, si bien no es una película completamente lineal, sí nos cuenta una historia muy bien centrada, tomando como eje central un romance entre dos personalidades que son opuestas entre sí, o tal vez no opuestas entre sí, pero que tienen muchos más puntos de contrapartes que en otro contexto. Entonces, una muy buena película. Ya hablaré un poco más del lenguaje cinematográfico más adelantito, pero de buenas a primeras, pues una de estas películas que también debes de tenerle, ayuda mucho tenerle un contexto, y si no lo tienes, igual buscarlo, porque te da como este plus para entender un poco más esta parte. No sé qué opine usted, mi queridísimo Soma. Muchas gracias. Pues híjole. Es una película un poco difícil para mí porque vamos a ver un poco de lo que le entendí.
porque al parecer no le entendí nada. Miren, pues al principio va como de esta historia que se conocen un chico y una chica a través de unos amigos en una cafetería. O sea, no pasan estas escenas en las que se conocen, que aparecen los amigos. De hecho, ni siquiera aparecen los amigos. Eso pasa tras bambalinas. Nunca nos enteramos realmente, no lo vemos. Pero en la plática que tienen ellos cuando se encuentran en el café, pues es que se conocen y empiezan a platicar un poco, ¿no? Es que tú conoces a tal y él trabaja en tal situación. Y más o menos vamos entendiendo como introduciendo a los personajes. Sabemos que Paul y Madeleine pues son los protagonistas de la historia. Pero algo que tiene mucho la película y se me hizo muy chocante es que pasan cosas aisladas en cada, como decían, en cada una de estas escenas, ¿no? Y por decir esta parte al principio, están hablando y va, como que esta historia va brincando a través de escenarios. Esta historia de amor bueno, de amor si se puede decir, va brincando en diferentes escenarios y se plantean como si diferentes situaciones con otros personajes, pequeñas historias aparte. Entonces, al principio hay otra historia paralela muy pequeña que incluso vuelven a aparecer estos personajes de esta primera escena más adelante, nada más una de ellas, que es una mujer con una niña y un hombre que están discutiendo en el café y en un momento agarran y salen de la tienda, del café, y la mujer asesina al hombre porque él le quiere quitar a los niños. Y esta es la primera parte. Como dijeron, hay varias partes. Yo, la verdad, me perdí completamente. Sí me fijé más o menos porque de repente se ponía la pantalla en negro y aparecía un número. 1, 2, 3. Y se escuchaban balazos de fondo. Y en ocasiones también aparecían como letreros. Yo trataba de conectar estos letreros, estas apariciones, con la historia principal, que era la de Madeleine con Paul. Pero la verdad es que no tienen conexión, sinceramente, o al menos a mí me parece que no tienen como que conexión con la historia, más allá de que en ciertas ocasiones hay como ideas que están relacionadas con los intereses de Paul o con los de Madeleine, como que en ocasiones se habla de artistas o se habla de política o alguna cuestión, pero más allá de eso, pues no enriquece más a los personajes, porque en sí desde el principio ya sabemos, bueno, Paul es un personaje que está interesado en la política y Madeleine es un personaje que está interesado en la farándula. Y estas intervenciones más continuamente de política y de farándula, siento que no construyen más a los personajes, simplemente pues pasan y ya, y hay elementos que se me hacen como que no les encontré sentido, la verdad, sinceramente. Por decir, el que más se me hizo sin sentido, que recuerdo en este momento, es cuando Paul y Madeleine y una de sus amigas, no recuerdo, están en una fuente de sodas. Y de repente ellas dicen, ¿sabes qué, traes dinero? Y él dice, sí, pues pagas, y se van ellas dos y lo dejan a él solo. Y de repente viene como una chica. Vienen dos chicas y una se sienta al lado de él y hablan dice, ¿quieres tomarte unas fotos? Y él dice, sí, unas fotos. Dice, sí, unas fotos. Y entonces le dicen, pues sí, vamos. Y se van a una cabina de fotografías y ya se meten en la cabina y de repente ella dice, bueno, estas son palabras fuertes, pero entendemos por lo que le dice que es una mujer de la vida galante. Entonces no eran fotos lo que iban a hacer. Y le dice su precio, cuánto es lo que ofrece sus servicios, y él dice, no, estás loca, y se sale. Y la escena que a mí se me hizo sin sentido fue que de repente se mete como a los juegos, y hay un sujeto ahí en una de estas máquinas de pinball, o no sé qué sea, pero es una mesa parecida a las de pinball, y como que tienen una discusión, ni siquiera se escucha de qué discutieron. Y termina este hombre sacando un cuchillo, ¿no? Y Paul retrocediendo sale de la tienda y llega un momento que Paul desaparece de cuadro y este hombre agarra el cuchillo y se lo ensarta. Así,
así como se los estoy diciendo, así pasó. Se ensartó el cuchillo él solito, se apuñaló y llega Paul y, amigo, como si se conocieran, ¿no? Bueno, al menos eso, a lo mejor sí se conocen, pero nunca nos dice la película. Llega y dice, amigo, ¿por qué te apuñalaste? Bueno, no dice nada de eso, ¿no? Se acerca como que muy impresionado, muy preocupado y, ¿por qué? ¿Por qué te apuñalaste? ¿No? Con esa intención se ve en su lenguaje corporal. Y ya se acaba la escena. Entonces, para mí, híjole, no sé si a lo mejor es que hay varias cuestiones aquí, pero bueno, no sé de lo que acabo de decir, si tienen algo que aportar o argumentar, me gustaría escucharlos. Yo sí, fíjate que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la película como que te muestra más de lo que te cuenta. O sea, te muestra, o sea, el avance en la historia realmente es mínimo. Es una historia, por ejemplo, la relación entre Paul y Madeleine es algo que, bien, digamos, si juntas las escenas realmente de la historia que te cuentan, es muy poquito. Todo lo demás es como exposición. Entonces yo pienso que la película está como más interesada en mostrarte cosas que contártelas. Es por eso me supongo que estas escenas como que descolocan. Por ejemplo, esa escena, la que cuentas, que es el sujeto que se clava el cuchillo, me da la impresión que lo único que justifica que esté ahí es como choquearte, como que confundirte. Y no es la única como escena que tiene esta característica, ¿no? Por ejemplo, hay una escena donde Paul, que pierde su departamento o pierde el sitio donde estaba viviendo porque la casera lo ha corrido, llega a vivir con Madeleine y con sus amigas. Entonces, entonces hay una escena donde Madeleine está afuera y llega y les cuenta que está en el top 6 de los vendidos de esa semana, ¿no? Entonces, como que tienen una pequeña discusión donde siente que como que Paul se está burlando de ella. Entonces, hay un primer plano de la cara de Madeleine y rápidamente va como recitando cosas, ¿no? Como tiene los pómulos, la nariz recta, bla, 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 bla. Va muy rápido. Pero el contenido de ese diálogo como que, o sea, puede que sí tenga, si fuerzas mucho o retuerces mucho la lógica, pues sí puede que tenga una cabida ahí, pero realmente no nutre ni aporta nada a la trama. Y eso pasa mucho en varias escenas, ¿no? O sea, como que yo entiendo que por el contexto cultural, como que lo que buscan es mostrarte la Francia de los años 60, ¿no? En concreto de ese año, en vísperas del mayo del 68, o sea, faltaba poquitísimo, faltaban 3 años, no 2, para mayo del 68. Y lo que busca la película es mostrarte, hacer un retrato, pienso yo, de la sociedad, pero no creo que sea un retrato como muy profundo. Se me hace como un retrato como muy de la superficie y que trata de confundirte para que tú pienses que sí hay algo ahí cuando realmente no hay tanto ahí, ¿no? O sea, entonces yo creo que la película pierde mucho tiempo tratando de descolocarte y siendo rara que realmente como contándote algo. Luego hay diálogos que al parecer como no tienen como relación con la historia, pero dicen cosas que aparentemente son como importantes. Muchos de esos diálogos son como reflexiones sobre la situación de los obreros, o cuando no es eso, es como sobre la sexualidad, ¿no? Pero a mí me parece que no están bien colocados porque realmente la película no explora como la sexualidad, tampoco explora como la situación de los obreros, sino como que más bien expone la vida de estos personajes, ¿no? En situaciones como que sí tienen relación porque son los mismos personajes, pero una con la otra, pues como que no se corresponde mucho. Y pues digo eso, ¿no? Si realmente tomaras las escenas que construyen como la historia o la historia, las juntas, cortas todo lo demás y pones esas, realmente te queda algo que pudiste haber hecho en menos de 20 minutos. Todo lo demás es exposición, mostrarte cosas y pues eso, tratar de descolocarte. No sé qué ustedes opinen de eso. ¿Usted qué opina de ese tema, señor Fermes? Bueno, justamente, como se los había comentado, es una secuencia de escenas que tiene como más el propósito de darte un contexto. O sea, el hilo conductor, como se los había planteado,
es esta historia de amor, y la voy a poner entre comillas, porque si le ponemos un poco más de atención y ya escuchando, por ejemplo, al señor Esteban y a Don Soma, eh, justamente nos encontramos con una historia de amor que es más bien residual. O sea, es como, sí, tienen discusiones, pero, sí, él está enamorado de ella. Y tienes una serie como de escenas, tienes una serie de escenas, perdón, en donde tratan de plantearte como varias cuestiones de esos años tan convulsos como fue la década de los 60s. Y creo que se cuelga de esta historia de amor porque ahí es en donde comienza a colocar como todo esto del contexto social, del contexto político, del contexto mundial, de las ideas que estaban comenzando a surgir, de la sexualidad, de la evolución de la música. Y creo que es de esas películas que justo por eso decía que es una película un poquito pesada y un poco difícil de resumir, porque realmente hablar como de una secuencia lineal, no es el caso. Estás pegando brincos muy al estilo de La Rayuela de Cortázar, en donde todo lo importante no son ellos. Ellos son como meros espectadores del todo el tumulto social y político que están viviendo en ese momento. Entonces, justo ese es algo que yo siento que sí le juega muy en contra a la película. En cuanto al lenguaje cinematográfico, hay escenas que están así hechas excepcionalmente. Por ejemplo, hay una escena que a mí me gustó mucho, más o menos me parece que es el 3, sí, es la escena 3, la secuencia 3, en donde ellos están interactuando, justamente la escena de la cafetería. Y la escena de la cafetería en donde aparece esta mujer de la vida galante que en una primera instancia no parece serlo, está cortado. Es un plano, en cuanto a la cuestión técnica, es un plano excepcional porque la escena muestra una barra que corta perfectamente a la mitad del cuadro y te demuestra que están completamente desconectados. Hablan un poco, interactúan y parece que están conectándose y vuelven a entrar a una cabina la cabina de fotos, y pareciera que están bien conectados porque aparte el espacio se reduce. Si le prestaron atención a la escena, está justo a la mitad, quedan en un cuadro perfectamente pequeño y los dos están de frente y se cierra la cortina, pero ahora el cuadro está desbalanceado porque se ve la parte de abajo y comienzas a ver que comienza este diálogo de ¿cuánto? No, pues son 15,000 francos por esto. Ay, no, ¿sabes qué? Solo traigo 10,000 y me largo. Entonces, esa secuencia no aportó nada a la historia, pero al menos a nivel estético se ve muy bien. ¿Qué otra secuencia? Una secuencia que a mí me llamó mucho la atención y que siento que es muy congruente con el propio ritmo de la película, que sinceramente es bastante atípica. Si tú esperas ver una historia que te centre por completo en un romance y que uno de estos días deberíamos de ver una de esas películas que cuando están bien hechas te cuentan la historia de amor y todo lo demás es un contexto bien contado. Aquí yo siento que es una de esas películas que es la historia de amor, pero el contexto pega tantos brincos que te descoloca muy rápido. Y la contraparte de esto, la antítesis de esto sería, por ejemplo, Doctor Zhivago. Nada más que sí, Doctor Zhivago es otra onda. Y allí me voy a detener porque me gustaría escuchar qué opinan ustedes. Sí, es como, no sé, la película, como bien dices, es más de apreciarla que de la historia, pero no, ahí yo tengo un conflicto, porque yo pienso que las películas son para contar historias,
Y por eso nosotros hemos perdonado, bueno, al menos yo en lo personal, yo he perdonado películas con muy mala calidad cuando te cuentan una historia bien, cuando te saben contar una historia que es conmovedora, ¿no? Por decir esta película de que llegamos a ver, la de El ladrón de billeteras, no tenía ni un peso pues, de presupuesto. Y la historia es bellísima, muy buena esa película. Desgraciadamente la vimos y todavía no hacíamos el programa y pues se la perdieron, amigos. Pero no sé, comparándola con esta, yo pienso que es muy importante la historia. En este caso, siento que la película se preocupa más por construir, pero en su afán de construir, al final no llega a nada, ¿no? Es como esta idea de si todos son doctores, entonces nadie es doctor, ¿no? Si toda la película es construcción, pues entonces no tenemos película. Que a final de cuentas sí hay una pequeña historia. Y que no la consideraría una historia de amor, sería una historia más trágica, porque incluso los diálogos que tienen los personajes al momento de entablar como una relación amorosa son chocantes, porque no hablan de amor, hablan como, pues básicamente de cuestiones de reproducción y de aspectos superficiales. Por decir, estoy pensando en la primera escena en la que hablan Madeleine y Paul, cuando están trabajando en la misma oficina y de repente se le encuentra en el baño y le dice, ¿qué vas a hacer hoy? Ah, pues nada en particular, ¿por qué? Le responde Madeleine. Pues es que pues, quedamos de salir, ¿no? Y no sé, corríjanme ustedes, pero creo que nunca en las escenas anteriores habían quedado de acuerdo a salir. No sé si estoy mal. ¿Sí fue así? Era un truco de él como para comprometerla. Ajá. Sí, Y como que, entonces, más bien como que se lo dijo así como para ver qué salía, ¿no? ajá, sí, y entonces ella pues empieza a decir, no, pues es que yo no soy no quedamos. Y él como que lo empieza a enredar. Dice, no, sí quedamos, y acuérdate, y qué tal día, que no sé qué vas a hacer hoy, ¿no? O sea, brincan así en las pláticas, y qué vas a hacer hoy. Así como se los estoy contando, me parece que así fue. Y después empiezan a hablar, no, es que eres muy bueno, ¿no te gustó? ¿Por qué? Pues, estos diálogos se me hacen más como esas conversaciones que a veces tiene uno de pareja a las 12 de la mañana en la cocina, hablando de nada, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que están con su pareja en la cocina y hablan de cualquier cosa. Así me parecen estos diálogos. No, digo, si fuera otro tipo de obra, no sé, un documental o otra cosa, a lo mejor pues sería, pues sí estaría bien, ¿no? Pero no sé, aquí siento que le juega en contra de la película. ¿Por qué tienes que, pues a veces a mí me pasó que me perdía, porque a veces estaba concentrado en, a ver, voy a tratar de entender el contexto histórico que me quieren contar y voy a poner atención en todos los temas políticos que se mencionen en los diálogos. Pero en el momento en el que yo me concentraba en eso, de repente me tiraban un diálogo de cama y yo me desconectaba entonces ahora del contexto histórico o político o social que te querían hablar. O a veces te tiraban una escena gratuita, como también viene a mi mente la otra escena en la que están en la cafetería con un amigo y entra un sujeto y dice, ¿dónde está el estadio? No sé qué. Y le dice, está aquí a la vuelta, le dice la de la cafetería. Se sale el sujeto y en el siguiente momento se levanta Paul, se acerca a la dependiente de la cafetería y le dice exactamente lo mismo y se sienta. Y entonces le dice a su amigo, ¿por qué hiciste eso? Ah, es que quería demostrar que eso de ponerse en los zapatos de otro no funciona. Y yo me quedé, a mí me desconectó completamente porque yo estaba en otra onda, yo estaba tratando de entender, de seguir un hilo o por lo menos ir con esta construcción que estaba planteando en un principio y estas escenas así gratuitas, porque es gratuita, porque no se vuelve a mencionar lo de ponerse en los zapatos de otro.
Pues sí, me saca completamente. Entonces, pues para mí fue bastante difícil. Como saben, pues yo vengo a representar al vulgo, y al vulgo no le gustan estas películas. Pues, quién sabe, oye. Fíjate que eso se podría decir como que no es conclusiva. Es decir, te muestra cosas para después no hacer nada con ellas. Por ejemplo, está la escena donde Paul y su amigo están creo que se llama Roberto o algo así. Van como en el tren. Y junto a ellos hay una mujer con dos hombres de color. Y como que están es que ahí no se entiende bien. O sea, ella iba con ellos, se conocen, no se conocen, porque ella le suelta así como un comentario como despectivo, ¿no? Todos ustedes son asesinos en potencia. Pero como que no se entiende si ellos iban con ella, porque están sentados juntos, ¿no? Y de repente empieza a hablar sobre un artista, ¿no? Bessie Smith, creo era, y sobre Charlie Parker. Pues es que ellos no hacen lo que tú piensas que ellos hacen. Ellos están mostrando o están pensando en otra cosa. Y de repente la mujer saca una pistola y Paul como que se da cuenta y como que grita, ¿no? ¿Ya viste? Después toma al tren y se escucha un disparo. Pero no se entiende qué pasó. Y después los personajes salen como si nada y nunca te aclararon o nunca volvieron como a mencionarlo. Y eso pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, también está una escena donde están en la lavandería y Paul llega así como muy emocionado, ¿no? Me acaba de pasar algo rarísimo. Me venía siguiendo un hombre y luego volteé y le dije que qué quería, ¿no? Y me dijo, no, nada. Y luego me volvió a pasar, pero cuando volteé era un segundo hombre. Y luego me pasó una tercera vez y era un tercer hombre. Y eso sí, eso no tuvo sentido. Y perdón que te interrumpa, ahí también, por ejemplo, la escena de Paul entrando al sanitario y a la hora de abrir están dos hombres besándose y él ni siquiera pasa al baño, que se supone que es para la función para la que entró, y lo primero que hace es grafitear la entrada con un lema que dice por una república sin gente ruin, sin gente... o sea, sí, entonces son como cosas que te descolocan muy feo. Fíjate que a lo mejor tiene un sentido. Esa escena a lo mejor, porque recuerden que estamos en 1966. O sea, mostrar una pareja de dos hombres como besándose, yo creo que sí era un poquito como escandaloso. Esa escena me parece como la del tipo que se entierra el cuchillo, que su función es como provocar un shock inmediato, ¿no? Algo como, esto es tan raro que pase en esta situación. Y también lo que me hace pensar es que el personaje de Paul no iba al baño, sino iba a hacer directamente la pintaja, pero bueno, al parecer sí, porque hace todo. También no entiendo, la razón que se sale del cine, porque dice, ya viste, la película es panorámica, y se sale, pero como a regañar al proyeccionista, ¿no? Como sí. A leerle, a ver, usted no puede estar haciendo esto, porque según la legislación esta, la pantalla tiene que hacer, y eso también es gratuito. Sí, y aparte dentro de la propia ironía es que él, por ejemplo, escenas anteriores, una de las acciones que toma de protesta en contra de Vietnam es justamente pintarrajear un vehículo de la policía con un paz en Vietnam. Entonces, sí. Eso es como estás en contra de las leyes, pero te amparas de las mismas para... te descoloca muy feo. Aparte también... una de las secuencias que más confusión me causó fue la escena 12, la del hombre que le pide las cerillas caminando, le quita sus cerillas, va por el tanque de gasolina, regresa y le dice, abre paso a este mártir, cuando le pide las cerillas de vuelta y es como, ok, y luego se me hizo muy cómica esa escena. ¿Sabes que se me hizo? Como de Hanna-Barbera, como en esas escenas donde en Don Gato iba a haber un coche, pero en vez de, para no animar el coche, se pasa la colisión, pero en vez de eso vemos la reacción de los personajes, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digo, me descolocó mucho esa escena, pero me pareció al menos una risa que sirvió para relajar un poco el
Y el luego las ambiente por... actuaciones, ¿no? A pesar de que no sé inglés, digo francés, perdón. En esa escena se me hizo bien, ahora sí que sentí que estaba ahí Tommy Wiseau. No sé, Es que En esa escena en eh, particular, fíjate en que, esa escena se sí, me hizo porque como, aparte, ajá, perdón. adelante, adelante. sí, sí, es que es justo una de esas escenas en donde te descoloca tanto y muy al estilo de chip, 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 maldita gallina. Ni siquiera tenía sentido la reacción porque era de, voy a pedirle mis cerillas y, oh por Dios, se acaba de prender fuego. Y aparte en 5 Estoy, segundos, ¿no? Va y regresa y pasaron como menos de 10 segundos y dice, se prendió fuego y se puso un trapo, ¿no? Y para no gritar lo y, para, ¿no? y fue, Siempre te estás invando cosas. A mí esa escena me recordó a, yo no la golpeé, jamás la golpeé. Oh, hi Mark. Es algo así. Sí. Entonces, te digo que a lo mejor, o sea, si somos bien pensados, podríamos argumentar que que es la mayoría de esas escenas para lo que sirven es como para, Impactar. no, como para mostrarte el carácter como de Paul. Es decir, es un tipo que hace como muchos sinsentidos. Por ejemplo, están cenando y se pone a silbar a Bach, ¿no? O sea, como que es un tipo como que hace cosas como muy random, muy aleatorias. Incluso, por ejemplo, la historia de que su papá descubrió por qué la Tierra gira alrededor del mundo, o sea, también esa es una escena como inconexa. O sea, como que es un tipo como que, no sé si eso está al servicio de querer mostrarte que es un tipo como que está desconectado a la realidad, porque de cierta forma su activismo es lo mismo, ¿no? Es un activismo como muy superficial, porque él habla sobre los obreros, pero él no vive así, o sea, él pues no sé, escucha discos, va al cine, pues eso Cena no en es como del, restaurantes, toma vino. ajá, o sea, conoce a Bach y al principio ves que la primera escena, le dice algo a Madeleine cuando como que quiere impresionarla, pero cuando tú ves, de nuevo la toma, lo enfoca, lo está leyendo, ¿no? De lo que está leyendo al principio. Los obreros que se la pasan trabajando y no tienen tiempo para el esparcimiento ni para la cultura, ¿no? Algo así dice. Entonces, Sí. y aparte es ladrón, ¿no? Porque hay una escena, una transición donde está caminando por unos libros y se roba uno, se lo mete en su gabardina. Entonces, es un personaje como que a mí me parece, si somos, como les digo, recordando, si somos bien pensantes, como que trata de reflejar a estas personas que en apariencia están preocupadas, sí, por los temas importantes, porque algo que me hace pensar en esto es, por ejemplo, cuando Paul entrevista no la entrevista, pero le hace preguntas a la amiga, Sí, a es la, un a la que, formato de entrevista. ajá, sí, que le pregunta primero algunas cosas banales, pero luego le empieza a preguntar por política, como queriéndola desenmascarar de que no sabe, ¿no? ¿Podría usted definirme el socialismo? ¿Usted sabe en qué lugares hay guerras? ¿Usted sabe, por ejemplo, cuál es la diferencia entre el comunismo y el occidentalismo o la forma americana? Entonces, esa me hace pensar que como que quieren exponer, como les digo, pensando que eso es lo que querían, a ese tipo de personas que son activistas por fuera, pero por dentro son lo mismo. Hay uno de estos cortes que es el más importante, pienso yo, que es el medular, que dice: esta película se podría llamar Los hijos de Marx y Coca-Cola. O sea, dos cosas totalmente como, o sea, por un lado tienes a Marx, el filósofo alemán, y por el otro lado tienes a Coca-Cola, ¿no? Es como que este personaje, al menos Paul, no sé si los demás, pero me parece que es esta unión, ¿no? Entre Marx y Coca-Cola, tratar de ser el abanderado de la clase obrera, pero vivir como, pues no viviendo acorde a esos ideales que supone tiene él y su amigo, ¿no? Que también que se la pasa fumando de las empresas tabacaleras, ¿no? Tabacaleras. Sí. No sé Sí, qué ustedes pero piensen de esto. en ese aspecto lo tienes que poner tú, ¿no? Porque son muy aisladas las escenas. Incluso sí se puede entender, pero al final la película no te lo expone. O sea, tú lo tienes que plantear.
Y sí se entiende, se entiende se podría entender de esa manera, pero alguien que estuviera de acuerdo con el marxismo podría fácilmente, con lo que te pone la película, podría darle vuelta y decir que es al revés, ¿no? Que son chicos capitalistas que nada más juegan al marxismo. Y por eso digo que la misma película no te lo expone bien. O sea, tú lo puedes interpretar de tu manera y tomar los elementos de la película y podrías hacer este argumento. Pero sí es claro que hay un mensaje político ahí, porque habla mucho del socialismo, del capitalismo. Y hay una frase que me gustó, que mencionó en la película, es la de, ¿cómo se llama? Matas un hombre, eres un asesino. Matas a cientos, eres un gallardo o algo así. Conquistador. Un conquistador. Y matas a todo el mundo, eres Dios. Entonces, a pesar de que ya hablé muy mal de esta película hasta ahora, siento que pues tiene cosas como que rescatables, ¿no? Como lo que dice Fermes también, en cuanto a composición, en estructura, el ambiente, aunque hay otras cosas en cuanto a lo técnico que no me gustaron, por decir el audio. Había escenas en las que estaban, por decir, en la cafetería y detrás había otros personajes hablando, pero no se les entendía, tanto así que ni siquiera los ponen en los subtítulos. Entonces se terminan empalmando los audios y no se escucha nada. Entonces eso no me gustó, y yo pienso que lo hicieron a propósito. Se nota que lo hicieron a propósito, no sé con qué intención. Sinceramente yo no tendría como claro para qué querrías que tu público no te entienda. A lo mejor ni ellos lo saben tampoco, ¿no? Sí, probablemente. Bueno, ahí a lo mejor un poco la intención es que entre tantos murmullos la discusión de unos cuantos se va perdiendo. O sea, es un poco como este ejercicio que nosotros estamos haciendo. No somos ni los primeros ni los últimos que están haciendo un proyecto similar y que seguramente por mera estadística de seguro van a encontrar películas en común, pero justo yo siento que esta película, una de las cosas que tiene es como, reitero, como tomar y yo en cierto punto me siento identificado con el personaje porque tomas esta serie de dimensiones que van formando, insisto, esta parte de tu juventud. Servicio militar, aquí en nuestro país, México, el servicio militar es obligatorio, dependiendo del color de una bola. No vamos a hablar de bolas y militares, pero me quiere robar el trabajo a Esteban. Pero justo también esta búsqueda también de ideales, de posturas políticas, y también un poco la contradicción de la propia juventud. Al final también de cuentas también tenemos escenas en donde siento que hay como este choque generacional de cómo se van manejando ciertas cuestiones. Por ejemplo, hablan de hay una escena de sexualidad sobre el hecho de tener hijos, el control natal, el uso de dispositivos para justo el control natal. Hay esta plática que tiene con la amiga de Madeline, que le dice, pues ella, que yo sepa, no lo usa porque no lo considera ético o algo así. Entonces es como comienza a tener esta serie de transiciones. Al final de cuentas, reitero, y que considero que es una de estas películas que te aborda demasiadas dimensiones, que a veces siento más bien no logra concretar nada, y que es muy congruente con el sentido de hablar de juventud. Cuando yo sé que no todos, pero yo al menos cuando tenía más o menos esa misma edad, que era un veinteañero, estamos hablando ya de hace varios ayeres, yo también tenía, por ejemplo, incongruencias políticas, incongruencias en ciertas ideas de
cómo definirme, la cuestión de identidad, cómo manejar los cambios sociales que estaban presentándose en el momento, también los cambios incluso hasta tecnológicos. Digo, Esteban, Soma y un servidor, ya tenemos 3 décadas cumplidas y continuamos avanzando. No les dé pistas de nuestra identidad. Pero a nosotros, por ejemplo, nos tocó justamente una revolución a nivel tecnológico. Entonces, nos han tocado... ¿Cuántas guerras nos han tocado? Un montón. Ninguno de nosotros ha peleado en ellas, pero nos ha tocado ese contexto. Sí, desde que nací el mundo está en guerra. No conozco la paz. Está en Baja California. Saludos a nuestros amigos de Baja California. Si son de Baja California, salúdenos. Sí, déjenos sus saludos en los comentarios o mándanos un correíto. Pero bueno, continuando con esta idea, siento que es como va congruente con la propia forma en la que te presenta la película. Es más, si nosotros en este momento quisiéramos hacer un retrato de cómo éramos nosotros a nuestros 20s o cuando egresamos del bachillerato, allá teniendo 18, 17 años, estoy seguro de que saldría un producto muy similar. Porque tendríamos a lo mejor ciertas estructuras, en ciertos aspectos, claro está. Porque hay partes que evidentemente le podríamos dar mucho más continuidad. Pero creo que es una de estas películas en donde abordar todo lo que puede llegar a tener la parte de la juventud. Y cómo se percibe, y más en un contexto en donde de verdad sí estás teniendo como muchos cambios, a veces es un poco difícil de aterrizar. Desconozco qué edad tendría Godard en ese momento, pero es evidente que incluso él también como que caricaturiza a veces un poco ciertos elementos que se dan justo como esta escena de la que hablábamos del hombre inmolándose en llamas, y nos da como esta postura de él al final de cuentas también solo se dedicó a observar en ese sentido y a exponernos esta cuestión. No sé qué opinan ustedes. Sí, fíjate, yo puedo entender que la película trate de ser un reflejo de su tiempo, pero yo creo que en una película es un mal medio para eso. O sea, yo creo que si lo que quería, su propósito, era mostrar eso, mejor hubiera sido un documental. ¿Ah? De tal forma de que yo creo que eso hubiera sido más pertinente. Esto es una película, o sea, no hay que olvidar eso, como ya lo decía el buen Soma, ¿no? O sea, lo importante es que nos cuenten algo. Entonces yo creo que en ese apartado no lo hace como tan bien. O es demasiado poco. Y aparte el final es muy abrupto, ¿no? O sea toda la película perdió como demasiado tiempo. El final se me hizo más o menos como la escena del hombre en llamas, ¿no? O sea, realmente no te lo mostraron, te lo dijeron. Están Madeleine y su amiga en la estación de policía. Ah, sí pasó. Es como, por ejemplo, si yo te dijera, voy a hacerle la guerra a tales, ¿no? Y a la siguiente escena, sí, hicimos la guerra y pues pasaron muchas cosas, pero ya estamos aquí, ¿no? Entonces como que, yo creo que si realmente la intención era mostrar cosas, el mejor formato hubiera sido un documental. Yo creo que yo creo que es la diferencia entre el periodismo y el arte, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí es lo que dices, trata de ser el reflejo de su tiempo, pero en ese punto yo creo que el documental hubiera sido una mejor elección, y una más clara, por lo menos. Pero no sé, el buen Soma, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, en ese aspecto es como viene a mi mente la cuestión del hiperrealismo y la pintura, ¿no? El hiperrealismo pues trata de emular lo que hace una fotografía, ¿no? Y pues realmente son recursos diferentes que hacen lo mismo, pero una cosa está mejor desempeñada para en este caso la fotografía, ¿no?
que pues la herramienta de la pintura tiene otros aspectos que puedes explorar y que si quieres imitar otro medio, pues caes en un error, ¿no? En este caso, la película quiere imitar como el documental. No sé, hasta que quiere ser como más bien anecdótico, ¿no? Te quiere contar una anécdota, en el sentido de que, mira, esto es lo que pasó en este momento, en la historia estaba pasando esto y esto. Pero eso la convierte en algo de nicho, porque si tú no tienes bien enterado el contexto histórico de Francia en 1963, ¿sí era 1963? 65. 65. 65. No tienes bien entendido el contexto histórico, político, social de Francia en esa época, pues no vas a entender de lo que están hablando. Es más, ni siquiera sabes qué es socialismo, o bueno, no entiendes lo que la discusión de la dicotomía socialismo-capitalismo, pues te vas a perder mucho. Y a la película no le preocupa mucho que tú entiendas estos conceptos. De hecho, es en lo que menos construye. Te los suelta así y allá tú a ver si los entendiste, los captaste, y si no, pues mira, aquí hay otra historia. Aquí hay un hombre muriéndose. Es que creo que aunque Ajá. los entendieras, no te lleva a ninguna parte, no te lleva a ninguna conclusión. Yo creo que es demasiada divagación y no hay una conclusión. Yo creo Sí, que es aunque que supieras todo ese contexto, realmente no te lleva a ningún lado. sí, y es que si la película se preocupara en construir eso, entonces los personajes ya serían otros y la historia sería otra. Porque sí hay películas que te quieren como explicar, o a través de una historia te quieren explicar un proceso histórico. Viene a mi mente la película de El discurso del rey, ¿no? Esa película como que quiere explicarte cuál era la situación política de Inglaterra y te lo explica a través de la historia de este rey. Y ahí te van contando, ¿no? Cómo es esta situación política, había esta tensión por esto, por esto, por esto. Entonces ya sería otra película. Ya ni siquiera tendríamos de protagonistas a Paul ni a Madeleine. Que por cierto, qué bonitas actrices salen en esta película, ¿eh? Pero sí, es decir, esta película es... Como era lo que decía al principio. Se preocupa de construir muchas cosas, pero al final no termina nada. Es como yo, que empecé una carrera y nunca la terminé, ¿no? Así es esta película, empieza historias y no las termina. O empieza un nuevo proyecto y no lo termina. Así me parece esta película. Perdón si ofendo a alguien, pero no me importa. Se te hace un coitus interruptus, ¿no? Exacto. Sí, o sea, al final, y luego pues te propone esta historia que brinca a través de diferentes escenarios, que es la supuesta historia de amor, que más bien es como una historia de engaño. Y al final, que es lo que supuestamente nos va llevando a través de estas diferentes escenas, pues el personaje que es el que motiva todo esto muere de la peor forma, detrás de cámara, detrás de escenario. Nadie ve cómo muere. Nada más en una fría y estéril oficina de gobierno están dando declaraciones y ya, se murió. Y ni siquiera están como, los actores ni siquiera se preocupan en por lo menos parecer un poquito, mostrar un sentimiento, ¿no? Sorpresa, preocupación, no sé, los acaba de capturar la policía, ¿no? Por lo menos a mí me pondría un poco nervioso una entrevista con la policía. Pero no, la película no se preocupa mucho por estos aspectos, se preocupa más por otras cosas. No sé, usted qué... Ajá. Y es que fíjate que tampoco a los espectadores nos importa mucho ese final, ¿no? O sea, porque realmente no hay forma de tenerle cariño al personaje, porque realmente pues, es como tan random, es tan alienígena, que pues, no hay forma como de tenerle como un cierto cariño. O sea, si ni siquiera la película como que siento que le importa su muerte, ¿por qué debería de importarme a mí como espectador la muerte? O sea, ¿qué impacto tiene en mí? Pues ninguno. Sí. Y pues nada más, ya para cerrar esta pequeña intervención mía,
porque quería mencionar lo que mencionaba Fermes con respecto a la juventud. Y también un poco Esteban lo mencionó, que más bien lo que parece aquí en la película es que el director o quien estuvo a cargo de esta, pues lo que quería, no sé cuáles fueron sus intenciones, pero lo que yo le entendí es que la juventud es tonta. Que porque este joven que se dice revolucionario, se dice que va por la vida ahí salvando gente, lo único que hace es rayonear paredes, rayonear autos, rayonear puertas, meterse a ver una pareja de homosexuales besarse de manera morbosa porque abre la puerta y los está viendo besarse y él nada más está ahí. Y hasta el sujeto le dice, ¿qué quieres, no? Ya vete, y él sigue ahí, ¿no? Y hasta que se harta y azota la puerta. Entonces es como una revolución muy de, no sé, muy... Superficial. Pues sí, superficial, una visión de de las luchas sociales muy... Es que hay una palabra... Cuando se ve todo con velo rosa, ¿cómo se llama? Naif. Ingenua, ¿no? Sí, muy naif, o sea, revolucionario bueno, obrero bueno, todo naif, pero con política. USA Go Home, ¿no? Ajá. Y bueno, no sé qué tiene que decir al respecto Fermes de esto que hemos comentado. Bueno, es que justo tenemos como... es una película que da muchos tumbos. O sea, insisto, la parte estética yo la encuentro bastante bien. No digo que perfecta. De hecho, yo creo que es si me voy a la parte técnica, hay escenas que dices... Qué bien construido está este cuadro, qué bien construido está hecha la composición, qué bonita toma. La música de repente, siento que te ayudaba como a exaltar ciertas cosas. Yo lo encontraba como este doble discurso de... está ocurriendo una situación bastante tensa, pero la música irónicamente es bastante alegre, o es como muy... como que te descoloca. Es justo esta escena del sujeto que sale amenazándolo con el cuchillo mientras suena una música alegre. También escenas en donde la música, por ejemplo, refuerzan con bastante bien la idea de rechazo, porque por ejemplo hay esta secuencia en donde le pide que salgan y ella dice no, no y no, y de fondo suena una canción que canta Je suis le monde pour ami, que es algo así como yo solo quiero ser tu amigo, o yo quiero ser tu amigo nada más. Eso no lo veía venir. Cántesela. No podemos cantar más de 7 segundos. No queremos infringir. ¿Quién nos va a tomar así en serio, muchachos? Nadie nos ve de todas maneras. Sí, ya tenemos suscriptores. Pero justo, retomando esta idea, da como muchos tumbos. Y sí reitero que es de esas películas que a mí hubo momentos en donde sí sentí que se me iba a la olla, de que no podía darle un seguimiento por la forma en la que por la forma en la que está constituida. Ahora, concuerdo en que si la intención de Godard era dejarnos pensando y divagando y reflexionando sobre su película, lo logró. Pero si su intención era retratar la Francia sesentera, es el canal inadecuado. Siento que la película es incluso bastante enajenante consigo mismo. ¿Perdón?
se quedó corto Godard, ¿no? O sea, si quería hacer un retrato de la Francia del 65, como que se centró en una parte muy, muy pequeñita, de tal forma de que ni siquiera como retrato de la Francia del 65, como que funciona, pienso yo. Sí, y de plano, la película se enajena a sí misma. O sea, hay momentos en donde te, te descoloca tanto que no puedes ni siquiera darle un seguimiento a ninguna de las ideas. Y concuerdo, o sea, tal vez la intención de Godard en ese momento era dar a entender que la juventud es tonta, no, es poco pensante, es poco crítica o solo se queda con la superficialidad. Y que también no me extrañaría, al final de cuentas, Godard fue uno de esos directores que le gustaba ser bastante disruptivo en más de un sentido, pero caray, de todas las que recuerdo haber visto de Jean-Luc Godard, yo creo que esta es de las que más me ha descolocado. Yo no había visto esta película antes, pero es una de esas películas que me descolocan tanto que me es difícil establecer como un punto central, o sea, un punto central bien fijo, bien plantado. Creo que es de estas películas que tú podrías pasarte las horas tratando de encontrar qué quiso decir, y al final yo siento que no vamos a llegar a buen puerto con eso, porque la historia de amor siento que ni siquiera funciona. La historia del retrato francés siento que tampoco funciona. Si tenía una tesis en contra de la juventud o justo al contrario, quería caricaturizar a la juventud en un retrato muy rosa, ingenuo, incluso, ¿cómo llamarlo? Romantizado. Una sobre... Considero que es una de esas películas que, híjole, le quedó grande. Le quedó grande al director. Y también desconozco, y como dice Soma, o sea, si no tienes mucho del contexto, puede ser que incluso te haya aburrido y dices, ¿sabes qué? Ya, yo me largo. Sí, y es que esa es otra cuestión que quería comentarles, ¿no? En este programa creo que tenemos como un consenso no establecido, pero que no lo hemos establecido, no decretado, pero que todos como, no sé, ustedes corríjanme si me equivoco, pero al menos pensamos que una película se debe justificar por sí misma. Si quiere poner contexto histórico, la película lo debe de proponer. Si quiere poner un contexto político, la película te lo tiene que enseñar. Si tú necesitas irte a un libro de historia para entender la película, si necesitas ir a leer el libro en el que está basado para entender la película, si necesitas ir a leer los cómics en los que está basado para entender la película falla. Es un error. Ese es un error. No sé, como les decía, yo lo interpreto así de lo que hemos hablado, pero me gustaría saber ustedes qué piensan de eso. De acuerdo, sí, de acuerdo, correcto. Sí, efectivamente, yo también considero que una película debe de valerse por sí misma. ¿Ah? No puede partir de la premisa de que todos conocemos lo que hay detrás. O sea, debe de poder sostenerse por sus propios pies. Y en eso sí, estamos de acuerdo. Yo también considero que una buena película debe de sostenerse por sus propios medios y no valerse de que todos conozcan el material de su origen o así, ¿no? Y es eso. Sí, y efectivamente yo también concuerdo. Creo que tenemos justo ese pacto tácito, porque también más adelante nos encontraremos con películas basadas en novelas, en cómics. Ya por ahí pasamos, por ejemplo, con una de nuestras películas ya discutidas previamente que proviene de un libro, o que al menos está parcialmente basada en un libro.
Eh, por aquellos que no lo recuerdan, por ahí vimos una pequeña película que ya se me olvidó el título. Vas a tener que Perfect Blue. acordar esto. Sí, Perfect Blue también está basada en un libro y también Muerte la en de Venecia, Muerte en Venecia, sí. de Thomas Mann. Ujú. Ajá, pero justo tenemos este pacto tácito de que igual no hemos necesitado recurrir a libros de historia, pero la propias películas mismas, ¿no? Bien contadas, a veces por detalles como muy pequeños, sirven para darte un contexto y con eso te apuntalas todo el resto de la historia. Y efectivamente, en este caso, yo creo que esta es una película que si nosotros no hubiéramos sabido, por ejemplo, que De Gaulle era el de derecha en ese momento, mientras que Mitterrand era el, el de centroizquierda, o que, por ejemplo, no sé, él viene del servicio militar en plena guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos, que es algo que también de repente se vuelve un poco chocante por la parte en la de reiterarlo tantas veces, eh, pero carece de ese sostén propio, le falta consistencia incluso para mantenerse a flote a sí misma en cuanto a cómo tienes que tratar de tomar todos estos pequeños detalles que te pueden ayudar a entender mejor la película sin tener que estar pausando cada 5 minutos para ver. A ver, ya en el 66, en el 65 ya había dispositivos intrauterinos. En el 65, ¿cómo iba la guerra de Vietnam? Incluso hasta la parte de la música. ¿Quiénes eran el hit en los 60? Digo, hacen menciones de varios grupos, pero eso sí, a lo mejor sí te puede apoyar un poco, pero fuera de eso, carece de muchísima estructura para incluso saber por qué era tan convulso esa década en Francia en ese momento. Sí, y como dices, si no supiéramos, pues yo tengo que confesar aquí que yo del contexto histórico de Francia no tengo ni la más remota idea. Nada más lo que sé es de la Revolución Francesa, entonces cuando empezaron a decir autores y políticos, yo me desconecté, me fui y a mí me perdió la película. La película estaba acá y yo estaba en el baño viendo otra cosa. Entonces, pero me parece que aquí una película que sí lo hace bien es la que vimos, Ánimas Trujano. ¿Por qué? Porque nosotros, al menos yo no estaba identificado con la cuestión de la mayordomía, no estaba identificado con la forma de vivir en Oaxaca, no estaba identificado como con todo este contexto social que viven en Oaxaca, y entendí bien la película y entendí que es una mayordomía. A lo mejor no es tanto como te lo presenta la película, pero sí entendí de qué iba más o menos. Entonces, si yo quiero entender mejor la película, pues voy, investigo, pero de todos modos eso no me impidió entender el contexto social político en el que se mostraba la película. Y en este caso, en esta película, pues sí, como dice Fermes, pues es muy, muy entorpecido, porque tienes que, al menos en mi caso, si yo lo hubiera visto solo, me hubiera visto en esa necesidad de estar pausando la película e ir a Google a ver quién es este personaje, quién es este otro, qué es lo que hizo, y a final de cuentas, ciertamente no sirvió de nada, porque todos estos personajes políticos que presentaron, al final no concluyeron en nada. No hubo una conclusión en ese aspecto. Entonces, no sé, es como, me parece como recursos algo desperdiciados. Sí, exactamente, sí. Es que son demasiadas cosas que no te llevan como a ningún lugar.
y la película no te da los elementos para que tú concluyas de manera satisfactoria, ¿no? O, por ejemplo, quiere hacer muchas cosas, pero al final no lo es. Quiere hacer un comentario sobre la juventud, cosa que también se refuerza de que en la película no existen personajes como viejos, ¿no? Al menos como protagonistas o que sean relevantes. Todos son jóvenes, casi todos. Hay muy poquitos personajes, pero son mínimos, ¿no? O sea, la vejez ahí es inexistente. Como comentario de la juventud, no creo que sea como muy elaborado. Como comentario de la sexualidad, tampoco. Pero hay una diferencia, ¿no? Una diferencia es como hacer un punto sobre la sexualidad o solo mencionarla. Esta película es de esa clase, ¿no? Porque solo la menciona, solo habla sobre algunas preferencias, algunas formas, pero no tiene un discurso como elaborado. Quiere ser un comentario político, tampoco como que lo logra mucho. Y, o sea, realmente todas las cosas que quiere ser, como que no las lleva a ningún lugar, creo yo, satisfactorio. Se limita como a mencionarlas, a hacer breves ecos de esas cosas, y sí, pero más allá de eso no hace como nada, ¿no? Las cosas positivas, o lo que a mí me gusta de esta película, es más bien lo visual. A mí me gustó como más el aspecto visual, el aspecto estético, pero eso para mí es bueno, es algo que a mí me gustó, pero yo entiendo que es una película como que en la que pesa más el aspecto estético que lo demás, como que ya para mí es algo un poquito como deficiente. Pero sí, he de decir que luego también creo que la música, yo creo que está bien en el sentido de que si lo que quería hacer la película es como limitarse a la Francia del 65. Vamos a ser otra vez bien pensantes y vamos a suponer que se limita a ese sector de la población de la Francia del 65. Si fuese así, yo creo que la selección musical no está mal porque es la música de la gente de la demografía que nos están poniendo. Son canciones de pop del movimiento de las chicas Yeye, ¿no? Que por cierto, todas las canciones de la película están interpretadas por la actriz Chantal Goya, que es la que hace de Madeleine. Bueno, entonces yo creo que es una selección adecuada, pero yo creo que al menos algo que a mí me chocó un poquito es que había cortes muy abruptos. No sé si era por cómo digamos, los avances técnicos o los equipos con los que contaban, pero a mí me parecía que sonaba la canción y los personajes iban a decir algo y como que le bajaban o quitaban la canción para que dijeran eso y luego ya que no decía nada volvían a poner la pista. Como que esos cortes a mí me parecieron como que te desconcentran. Luego hay piezas musicales que solo sonaban menos de, ¿qué les gusta? 5 segundos y como que hacía difícil identificar. Luego hay escenas en las que el ruido también me pareció un poquito molesto. Por ejemplo, cuando está entrevistando a esta chica que es la chica del periódico, como que también sonaban ruidos de fondo que también como que desconcentraban un poquito. No sé si, bueno, a lo mejor es cosa como mía, pero a mí me pasó. Entonces, bueno, con todo esto voy a que a mí quizá la música no me encantó, el audio y eso, pero el aspecto estético, como bien dice el Bion Fermes, algunas composiciones, algunas tomas, algunos planos, me gustaron. Aparte, a mí me gusta, bueno, también personalmente, pues, como dice el buen Soma también, las actrices también me parecieron como muy bellas, ¿no? O sea, me pareció algo como bello ver un acercamiento o ciertas como atmósferas, ¿no? Por ejemplo, cuando en las escenas finales, cuando están en la comisaría, este acercamiento, ver que la actriz estaba como distraída, miraba a un lado, se peinaba y así, ¿no? Esos pequeños detalles a mí me gustaron. Para mí el punto fuerte o lo que más me gustó es ese aspecto estético. No sé ustedes si tienen algo como que les haya gustado particularmente o algo que rescatan de la cinta. Pues como yo les había mencionado hace rato, sí, yo pienso que el aspecto estético es lo mejor de la película, es lo bueno que tiene. Y creo que les había mencionado incluso que es lo mejor, pero no la justifica como una buena película, bueno, a mi parecer.
Pero yo algo que quería también abordar es la cuestión de la temática sobre la reproducción. Hay aquí una temática como de control natal que, como decían ustedes, pues me parece como que muy superficial y bueno, no quería como dejarlo así a flote en mi opinión. Me parece que no aborda nada igual en este aspecto. Pareciera que a mí lo que no me gustó es que pareciera como que justifica una postura, ¿no? Que la postura que justifica es que es común y es normal el control natal. No te lo pone en duda. O sea, no hay personaje que te diga, no, no está bien el control natal. O sea, esta Madeleine dice que no usa control natal, pero a final de cuentas, más adelante te dice un personaje, ¿no? Pues es que ella sí toma algún medicamento para su control natal porque tiene encuentros con otros hombres. Que eso que me pareció como que otra cosa que no me gustó de la película es que le decían estas cosas fuertes a este personaje, ¿cómo se llamaba? Paul. Paul. Ya iba a decir Pablo. a Paul, y él como que no tiene como que ninguna reacción, ¿no? Le dicen eso, tu novia se acuesta con otros y él, bueno, es como que muestra, en un momento muestra cierta ira, pero llega a ella y ya, no pasa nada. Y pues me parece como que es muy vago en este aspecto y podría malinterpretarse en ese sentido, ¿no? De que pues es normal el control natal y ya, o sea, no hay que pensárselo. O sea, eso es lo que yo estoy en contra, ¿no? De que no te lo pone en duda, no te pone, o sea, independientemente de si tú piensas que esté bien o esté mal el control natal o de lo que tú pienses, tú como querido espectador que nos estás viendo, o sea, yo no te estoy diciendo esto está bien o esto está mal, te estoy diciendo que lo que la película hace mal es que no te lo cuestiona. A diferencia de los demás temas que los deja más al aire y son a libre interpretación, ¿no? Este se podría malinterpretar en ese sentido, de que sí, control natal y ya. Entonces, eso es un aspecto que no me agradó de la película, que los temas los deja muy al aire y en particular este de la sexualidad, pues no ni siquiera te lo pone en duda, ¿no? Pero pues sí, yo reflexionando en lo que ustedes acaban de comentar, pues lo que parecería más es que la película quiere ser como una fotografía de una época, como un video casero de esa época, pero con una buena técnica, hecho con una buena técnica. Porque incluso en los diálogos y todo eso, como les decía, aparecen pláticas de pareja a las 12 de la madrugada. Y pues sí, esa es la impresión que me voy llevando de esta película. No sé usted qué opine de lo que lo que propuso don Esteban Fermes en cuanto a lo de qué es lo que más le gustó de la película. Bueno, desde este lado, creo que ya lo he dicho, la parte estética es la parte que más me convence. La parte sonora me queda mucho a deber, pero no puedo verla ni decir algo más. La historia se me hace como muy floja, reitero. Tomar un hilo conductor y contar toda esta parte, siento que es dejar muchos cabos sueltos. Deja muchos cabos sueltos, no profundiza, se queda muy corta. Visualmente tiene muy buenos planos, tiene muy buenas escenas, de verdad, por el aspecto de la composición, de escenas, de ciertas tomas, no tengo nada en contra. No había reparado en esta parte del comentario sobre la cuestión de sexualidad, sobre la cuestión sobre todo del control natal, en cómo lo plantea. Lo plantea como muy, muy someramente. Digo, ninguno de los temas que se muestran realmente se les da profundidad, ni se les da como una secuencia que lleve a algún lado. Reitero que se quedan como muchos cabos sueltos y yo creo que eso es una de las cosas que más me descolocan. Y
Bueno, otra que también me descolocaba muchísimo era que cuando hacían los cortes para pasar de la escena 11 a la escena 12 y que te lo marcaban con o un número o con un cuadro negro con una frase, eh, las sentías como eran, no sé si fue a propósito esa parte de la edición, pero de verdad sí se sentía un ritmo como, o más bien no había ritmo, es a lo que quiero llegar. Eh, Te da mucha apariencia de ser caótica y aprecias la idea, aprecias mucho que haya tratado de no ser lineal, que sea una historia formada por, como lo había dicho yo al principio, un collage, pero el problema es que ese collage está en algunos puntos tan mal montado, tan mal pegado que eh, el collage es esa técnica en donde tienes que pegar muchas cosas de tal forma que incluso se sobreencimen. Aquí creo que hay partes en donde abusaron de sobreencimarlas y hay partes en donde dejaron grandes espacios. Entonces, siento que es una película que puedes disfrutar sí y solo sí. Uno, la ves en más de una sesión, no la ves tan de corrido. Y dos, tienes como un gran bagaje, como todo un contexto en por el otro lado. Creo que hubiera incluso funcionado más si te lo hubieran vendido como 15 cortos completamente desconectados, que como 15 escenas de una misma historia. Entonces, siento yo que ahí la película le quedó muy grande a Godard, o más bien Godard no sé si lo hizo a propósito, en tratando de dejarnos debatiendo sobre todo esto, pero realmente es de estas películas que, híjole, ahorita a la hora de la calificada, les daré mi opinión final. Sí, 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 pues, pues sí, ahora sí que creo que ya estamos como cayendo en los mismos comentarios, parece como que no, ya parece, creo que hemos llegado al límite de lo que nos da esta película. Yo nada más quiero comentar por último lo de la cuestión del audio y un poco de lo técnico. La música no me gustó, eh, no porque fuera mala música, que me parece como que están mal insertadas las canciones, están mal insertados los momentos en los que se encima la música con los diálogos, no me agradó para nada. Creo que incluso esta cuestión de que la actriz cantara las canciones, eh, me pareció, me pareció como que fue un recurso que pudo haber dado para más, pero al momento de no saber dónde colocar las canciones, parecía más como amateur, no parecía profesional. El audio no se escuchaba profesional, no se escuchaba que lo hubieran metido en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y otra cuestión en cuestión estética de lo técnico que no me agradó es que a veces estaba una escena y a veces de repente había, había cortes así como esos mensajes subliminales o de esos que de repente es cambio de escena así y te regresan a la que estabas y yo me quedé, de eso no me gustó nada, no me agradó porque eran escenas de gratis. Híjole, bueno, voy a ser controversial en este sentido. Me recordó un buen A The Room con estas escenas de los edificios. Me vino a mi mente luego The Room, lo siento, pero ni modo, tengo que hacer tengo que ser honesto con ustedes. Y pues, ¿qué les parece si vamos dando nuestras conclusiones? A menos de que quieran abordar alguna otra cuestión o tema que quieran discutir. No, de acuerdo, conclusiones. Bueno, entonces, Completamente de acuerdo. señor Esteban. Perdón, Fermes, no te escuché. No, que decía que completamente de acuerdo. Ok, bueno, entonces como viene siendo la sagrada tradición de este programa,
Señor Esteban, usted nos metió, ahora sí se lo digo con saña, usted nos metió en esto y usted nos saca. Denos sus Pero conclusiones, tú me por favor. metiste en The Room, oye, y me la debías, ¿no? No, el que pega primero da 2 veces, ¿no? Bueno, no me la Tuché, di. no Bueno, tengo nada que decir. pero es que fíjate que, bueno, voy a comenzar con la calificación. Yo le voy a dar 2 estrellas y procedo a explicar por qué. En primera, a mí me gustó el aspecto estético y no me gustó poquito, me gustó bastante. Pero eso es algo ya como personal, ¿no? Eso es algo objetivo, pero me gustó. Bueno, de menos creo que podemos estar de acuerdo en que tiene algo, ¿no? Hay algo ahí. 2, hay momentos en la película que a mí me gustaron como, creo que sí tienen un poquito de sustancia, algo, sí, y creo que sí hay algo en algunas escenas en concreto. Por ejemplo, el diálogo que mencionabas de cuando van a ver a Madeleine cantando y habla esto, ¿no? Sobre esta reflexión que también no viene a cuento, pero está bien el diálogo, aunque no tenga nada que ver con lo que acaban de ver, ¿no? Del hombre, supuesto hombre que se incendió. Lo de si matas a uno, eres un asesino, matas a 1000, eres un conquistador, los puedes matar a todos, eres Dios. Entonces, hay algunas cosillas que sí me gustó. También hay como momentos que a mí se me hicieron como agradables de ver, ¿no? Por ejemplo, en la escena donde Paul está increpando a Madeleine que porque tú me invitaste a salir, ¿no? Tú me dijiste, me prometiste y ahora me cumple, ¿no? Ese juego entre ella y él, como que a mí me gustó. La dinámica entre los personajes, al menos en ese momento de la película, a mí me gustaba. Ya después que como que ya fue como muy inconexo, muy raro y eso, ¿no? Entonces, y a mí, a pesar que el montaje de la música, no estoy de acuerdo con ustedes, creo que no cayó como en el momento adecuado, sí me transmitían ciertas cosas. O sea, igual es algo como muy limitado. Entonces, por esa razón yo le doy 2 estrellas. Esa sería como la conclusión. Es una película que yo creo que sí hay que ver, en el sentido de que creo que sí es un soplo de aire fresco, y más supongo que en esos años fue un soplo de aire fresco a la manera de cómo se hacía el cine. Entonces yo creo que es algo que hay que exponerse, es algo que hay que comentar, y es algo que no creo que sea una cita como ineludible con el cine, pero creo que vale la pena al menos como experiencia verla. Excelente. Pues sí, hay que exponerse a ciertas cosas, ¿no? Y en este caso es importante ver esta película en cierta forma. ¿Qué nos tiene que decir señor Fermes al respecto de su opinión de esta película? Híjole, bueno, yo creo que basado en todo lo que hemos discutido, en mi propia apreciación, sobre todo en mi propia apreciación, este, al final del día, creo que es una película que te puede, eh, te puede enseñar mucho, pero tal vez por las cosas mal ejecutadas, más por las cosas que están mal hechas que por lo bien estructuradas que estén. Si buscas una historia bien estructurada, que tenga una consistencia, que te sumerja, que te atrape directamente, esta no es esa película. Definitivamente tiene escenas aisladas que son muy buenas, tiene, como dice Esteban, secuencias que sí tienen mucha carne de donde podrías eh, quedarte, pero realmente es una de estas películas que puede pecar incluso de pretenciosa en ese sentido. Yo, basado en esto, la cuestión técnica, tomando en cuenta la cuestión estética, la consistencia de la historia, incluso, pues ahora sí que la atención que pudo causar y la tensión que me pudo generar, yo voy a darle a esta película solo una estrella. Definitivamente creo que su pecado capital es esta inconexión completa entre secuencias.
Y le doy una estrella porque, reitero, hay escenas que sí tienen, que no tienen desperdicio, pero hay otras que dices, ¿y por qué me la cuentas si no me llevó a ningún lado? Pero bueno, me gustaría escucharlos, perdón, me gustaría escucharle, mi queridísimo Soma. Sí, como menciona, es importante mantener la cohesión en toda la película, ¿no? Y al parecer este no es el fuerte de esta película. En cuanto a mis conclusiones, pues no sé, estoy en conflicto porque ya que tengamos nuestro final de temporada, vamos a hablar un poco de nuestra escala de evaluación. Y pues de acuerdo a lo que yo más o menos ya les he bueno, ya saben aquí los caballeros cuál es mi escala. Pues de acuerdo a mi escala, es que está complicado, porque... Atrévase. No, sí, ya sé cuál calificación le voy a hacer, pero quiero como hablar un poco primero de qué me pareció la película, ¿no? La película, como dicen, pues a mí me parece como una taquiza, ¿no? Es una taquiza, si alguien que no sea de México nos está viendo, pues cuando se preparan diferentes platillos, agarras una tortilla o varias tortillas y tomas de todos los guisos a tu gusto. Así me parece esta película. Aborda muchos temas y puedes escoger uno y quedarte con ese. Pero si lo evalúo como película en total, yo pienso que es un error. Como les mencionaba, no te puedes... al ser toda una película tratas como en todas las escenas, si quieres agarrar solo un tema, es imposible porque de repente te van a cortar o te intervenir con otro tema. Entonces, como película falla en ese aspecto de que puedas tomar elementos individuales de las subtramas que hay ahí. Entonces, yo esta película la vería más, si la recomiendo, a alguien que quiere como aprender de las cuestiones estéticas, si quiere como tener cierta base para hacer una referencia. Creo que se pueden hacer muy buenas referencias de esta película, pero no, al no atar ningún cabo, las subtramas se quedan en eso, en referencias, ¿no? Entonces no hay como realmente una carnita, una sustancia que yo pueda decir, hay un enriquecimiento humano, ¿no? Algo que me conmovió, algo que me hizo pensar, cuestionar. Si hay frases, hay escenas que me agradaron, pero que me conmovieron o me enriquecieron el alma, la verdad es que no. Entonces, de acuerdo a todos estos aspectos y a lo que tengo en mi parámetro de evaluación, pues concuerdo con el señor Fermes, es una rotunda, una estrella, una estrellita, y aunque me golpeen porque la puse con la misma The Room, pues ni modo, así soy yo, y vengan a mi casa y vengan a hacerme la de emoción, a ver, aquí los espero con los puños extendidos. ¿Por qué, Soma? ¿Por qué? Me estás destrozando. Entonces, pero pues sí, no sé, sí, salvando las distancias que no son muchas, pues sí hay algo que rescatar en el aspecto estético en esta película, ¿no? Pero a final de cuentas, las referencias, pues también las tuvimos en The Room, las referencias las podemos tener en esta película, pero algo que me haya llenado el corazón, lo siento, pero no. Al que le gustan estas películas, discúlpeme, pero yo no concuerdo con usted. Y quedo en eso, una estrella. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Vámonos despidiendo, queridos amigos. ¿Qué le parece despedirse usted primero, señor Esteban, que nos trajo la película? Ok. Si llegaron hasta aquí, son los hijos de Marx y de Coca-Cola. Y bueno, como siempre, ha sido un gusto estar con semejantes luminarias como el buen Soma y Don Fermes. Siempre es un placer y bueno, los esperamos aquí nuevamente para comentar más películas. Excelente, muchas gracias, señor Esteban, que estuvo aquí con nosotros. Y pues es el turno de nuestro querido y afamado señor Fermes.
Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado en este pequeño ejercicio de divagación y contemplación sobre una película a la que personalmente no le entendí. Pero de verdad, agradecemos mucho su gusto por estarnos acompañando el día de hoy. O en el día que nos estén escuchando, realmente o viendo, es indistinto. Y bueno, me despido de ustedes como siempre con mi ya célebre frase: si no puedes convencerlos, confúndelos. Excelente. Gracias y hasta la próxima. Muy bien. Y por lo visto Gordad era de sus discípulos, por lo que veo. Perdón, es que él fue mi alumno. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su programa, no sé si favorito, pero es para usted, Lumière, Soma y Debates. Nada más le recuerdo que ya estamos en todas las plataformas existentes del mundo de podcast y estrenamos capítulo cada sábado a las 10 de la mañana. Sí, está usted esperando con ansias nuestros programas, o tal vez no, pero ya sabe a qué hora es, por si se lo preguntaba. Muchas gracias por acompañarnos y pues que la fuerza los acompañe, porque ahora sí no la pude sacar para hacer esta película. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense.